Y para que nos cuente más detalle de todo lo que ocurrió en esta sesión maratónica, los conflictos y también el inconveniente que hubo con el artículo 2, que finalmente Comelli votó a favor y hubo un problema justamente con... La primera votación que se hizo en el artículo 2, había 2 diputados, estaba en el tablero, cuando se haga la auditoría correspondiente así saldrá, había 2 diputados que no estaban identificados. Esos 2 diputados fueron la diputada Comelli, del Movimiento Popular Neuquino, y el diputado Juan Carlos Forconi, del Frente para la Victoria, que anteriormente ya habían expresado claramente su adhesión y su voto y su acompañamiento en este proyecto. En ese momento yo entiendo que fue una votación apresurada, por eso se registraron, fíjense ustedes, esa enorme cantidad de abstenciones que hubo, cuando en realidad el voto era positivo o voto negativo. Significaba las abstenciones que muchos diputados no lograron apretar el marcador que indica la votación, digamos, ¿no? Entonces todo esto quedó perfectamente saldado cuando nosotros seguimos adelante con toda la votación y finalizada la votación volvimos a votar el artículo 2 y tuvo 130 votos. Si ustedes recorren la votación, van a encontrar que la votación no tiene ningún artículo que tenga 129 votos y tampoco tiene ningún artículo que tenga 131 votos. Todos los votos fueron 130 votos positivos, entonces claramente muestra la voluntad, tanto en general como en particular, el núcleo de diputados que nos acompañó y que pudimos darle media sanción, pudimos tratar y darle media sanción para que vuelva al Senado la ley de conformación del Consejo de la Magistratura. Así que me parece que esto es lo que ha sucedido, digamos, ¿no? En el marco de una sesión extraña, tensa, con mucha tensión previa, con tensión en el recinto, con gritos permanentes, con descalificaciones permanentes, que bueno, que lo que creo que ha pasado y sucedido con claridad, digamos, ¿no? Que en ese momento hubo 2 diputados que no llegaron a emitir su voto. Esto es habitual, que suceda permanentemente, pero bueno, nosotros, más allá de que la habitualidad es que si hay un diputado no identificado, el presidente a viva voz le pregunta cuál es su voto y el diputado responde a viva voz, como hizo la diputada Comelli y como hizo el diputado Forconi. Como nosotros queríamos dejar todo con absoluta tranquilidad y todo absolutamente transparente, lo que hicimos fue hacer votar, pedir reconsideración de esa votación que ya estaba convalidada y se votó nuevamente y el voto fue de 130 votos positivos. Vuelvo a decir, si ustedes recorren la totalidad de la votación, hay 130 votos positivos a la hora de la votación en general y 130 votos positivos en todos los artículos en particular. No hay ni 129 ni 131, lo cual queda claro que lo que sucedió en la votación primaria del artículo 2 era lo que acabo de describir. Hubo 2 diputados que acompañaron toda la votación que no lograron ser identificados para votar. He escuchado descalificaciones sobre la diputada Comelli. Me parece que la verdad que es una gran canallada, como otras cosas que hemos visto en la sesión de hoy. Porque todos saben, si usted me deja hablar, yo hablo. Si usted no me deja hablar, bueno, yo después voy a responder todo lo que quiera, ¿eh? Yo voy a responder todo lo que quiera. El tema es que el tablero decía 0 votos no identificados. Eso es mentira. El tablero decía 2 votos no identificados. Eso es mentira. Eso es mentira. Cuando se haga la auditoría, cuando se haga la auditoría, usted va a ver que hay 2 votos no identificados. No es así. No es así
no es así con claridad. Y vuelvo a decir, si a usted no le parece suficiente, lo que nosotros pedimos fue la reconsideración de la votación, y en la reconsideración de la votación quedó perfectamente claro y establecido los 130 votos en el artículo 2. Lo de la diputada Comelli, quiero decirlo con claridad, porque los otros 2 diputados del Movimiento Popular Neuquino votaron en el artículo 2 favorablemente. Es impensable que un bloque de 3 diputados se divida en su votación, más siendo la diputada Comelli la presidenta de ese bloque. Entonces esto quiero decirlo con absoluta claridad. La oposición miente. La oposición miente. Todo lo que nosotros hicimos es absolutamente reglamentario. La votación para pedir una sola votación en particular es un mecanismo reglamentario que se utiliza habitualmente en cada una de las sesiones. Recién acabamos de votar una votación en general y en particular en una sola votación la creación de las cámaras de casación. Cuando el Senado de la Nación trató la constitución de la modificación del Consejo de la Magistratura, también lo hizo en una sola votación. La oposición buscó permanentemente, con una estrategia, entorpecer el debate, desgastarlo, generar climas de tensión, y fue todo lo que hizo durante esta situación. De todas maneras, nosotros que reglamentariamente habíamos solicitado una sola votación en particular y que habíamos ganado la votación correspondiente para que se haga una sola votación en particular, después, ante el escándalo que generó la oposición, tratando de deslegitimar la sesión y el resultado de la votación, lo que hicimos fue dar marcha atrás para dar la votación como se dio artículo por artículo. Extrañamente, la oposición después se levantó y se fue. Entonces, cuando nosotros hacemos la votación artículo por artículo, la oposición se levanta y se termina yendo y no participa del debate. Entonces, me parece que claramente la situación para nosotros queda perfectamente establecido. Mire, la verdad es que si ellos hubiesen tenido una duda sobre el artículo 2, hubiesen tenido que tener la misma actitud que tuve yo, que yo había ganado la votación para que sea una sola votación en general y en particular de todos los temas, y ellos, como hicieron el escándalo, plantearon, nosotros modificamos la cosa y empezamos a votar artículo por el artículo. No es un artículo de los trascendentes, no es uno de los artículos sobre los cuales había algún tipo de tensión, porque la tensión estaba puesta en los artículos que tenían modificaciones del Código Electoral. Entonces, la verdad es que armaron un gran circo, como fue todo el circo, como todo. ¿Cómo cree que queda ante la gente? Mire, yo tengo una obligación, que la traté de cumplir con toda mi responsabilidad. La obligación que yo traté de llevar adelante fue, primero, que se den las condiciones necesarias para que se dé un debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales como se dio. La oposición pidió que participen una serie de personalidades a las cuales se quería escuchar. Se escucharon absolutamente a todos los que pidió la oposición. Pidieron que vuelva el ministro y el secretario y el viceministro de Justicia. Estuvieron el ministro y el viceministro de Justicia. Se dio el debate, se incorporaron las modificaciones y hoy teníamos que venir a sesionar. En las condiciones de diputados que trataban de deslegitimar la sesión, de diputados que fueron claramente presionados para que voten en forma negativa, nosotros conseguimos el quórum en el horario reglamentario. Era a las 12 del mediodía, 12:05, y nosotros teníamos nuestros 132 diputados que garantizaban el quórum. Nos bancamos todo el debate. Está claro que la oposición no quería debate. Lo único que quería la oposición era dilatar lo más lejos posible
las distintas posibilidades de acordar un horario de votación razonable, de acordar un mecanismo razonable, ninguna de esas estaba en consideración. Entonces la oposición buscó permanentemente tratar de ver de qué manera entorpecíamos. Nosotros nos fuimos amoldando. ¿Por qué pido la votación en particular, una sola votación, para que no me pase lo que pasó? Porque iban a buscar que alguien cometiese un error, que alguien se equivocase. Es muy difícil sesionar en ese clima, es muy difícil sesionar yo en esa votación del artículo 2, yo, que soy el presidente del bloque, voté porque la diputada Di Tulio me dijo, que está al lado mío, me dijo, votá que se está votando. Entonces, en ese escenario, que te gritaban permanentemente, que buscaban permanentemente descalificarnos y nosotros tratábamos de llevar adelante la votación, era muy difícil. Yo pido la votación en una sola votación, no porque, como decían ellos, no teníamos los votos. Los teníamos, los demostramos. Toda la votación, repito, la votación en general fue 130 votos. Del artículo primero bueno, esa es una valoración política que yo admito. Digo que en estas condiciones, 130 votos, que es una mayoría, para una mayoría calificada que me exigía 129 votos, la verdad es que yo estoy más que conforme y más que contento. Hoy a la mañana, en la reunión de todos los diputados de mi bloque, le dije, con 129 votos estoy más que satisfecho porque era el objetivo. Mire, la verdad es que la oposición podría ir a la justicia por otras cosas. No, estoy convencido que todo lo que hicimos en la sesión de hoy es perfectamente reglamentario. Que no es que hay un antecedente, hay miles de antecedentes en cuanto a votaciones en particular o en general, que no aparece la identificación de un diputado o de otro diputado. Buscaron ese elemento, generaron un escenario de muchísima tensión y salieron, porque todos vieron que decía que había 2 votos no identificados. Y la diputada Comelli inmediatamente aclaró su voto. Entonces, si tenían alguna duda, si querían jugar transparentemente, si querían jugar limpiamente, hubiesen pedido la reconsideración de la votación, que era lo que se podía hacer claramente. No hicieron, nosotros votamos nuevamente el artículo 2, lo que pasa es que ellos ya se habían ido. Los diputados opositores los diputados opositores que se quedaron en la votación, adentro de la votación, saben que se volvió a votar el artículo 2 y que sacó la misma cantidad de votos, 130 votos afirmativos. Entonces, me parece que está todo absolutamente claro desde el punto de vista legal, desde el punto de vista reglamentario. Y bueno, y ahora vamos a seguir sesionando. Diputado Rossi, una consulta. El artículo se vota 2 veces. La oposición denuncia fraude. Esto lo está viendo millones de personas. Pero la oposición... Lo que yo le quería pedir simplemente es que le explique a la gente si esto es lícito o no. Pero ¿usted no me escuchó recién? Sí, lo estoy escuchando. Bueno, le vuelvo a decir. La oposición miente canallescamente, como ha mentido durante toda gran parte de la sesión de hoy. Hay cientos de oportunidades y de antecedentes en donde 2 diputados o 3 diputados que no se identifican y que aparecen como no identificados, ante la solicitud del presidente, indican su voto a viva voz. Esto fue lo que se hizo en primera instancia con la diputada Comelli y el diputado Forconi. Como eso no nos pareció del todo suficiente, lo que hicimos fue votar nuevamente el artículo 2. Al votar nuevamente el artículo 2, toda la votación quedó con los mismos guarismos. 130 votos por la afirmativa en la votación en general y en cada uno de los artículos de la votación en particular. Entonces, claro que es perfectamente lícito lo que hace. Cuando un diputado que está sentado y que no se identifica, el presidente tiene la obligación
de requerirle a ese diputado cuál es el sentido de su voto. Y esto fue lo que hizo el presidente. Y entonces lo que quedó registrado en la primera vez, después quedó perfectamente registrado cuando volvimos a hacer votar el artículo segundo. Muchas gracias. La palabra está aquí entonces del diputado Agustín Rossi, aclarando, por supuesto que es válido, que el artículo 2 está aprobado, y por otro lado también desmintiendo totalmente la oposición cuando se habla concretamente de fraude. Continúa aquí la sesión, se espera, Fabián, continúe a lo largo de toda la mañana. Por otra parte, sabemos que la oposición aparentemente ya está tramitando la presentación de un escrito ante la justicia por considerar justamente la votación concretamente del artículo 2 como fraude. Bien, perfecto, Mercedes, gracias.